Hola, ¿cómo están, familia? Se les saludamos Lauro y Gina Reina en este día tan especial de la Navidad del 2023. Así es, desde Iowa, Estados Unidos, queremos a todos nuestros amigos de aquí, ¿verdad? De la ciudad, del estado, de aquí de Estados Unidos, de México y de otros países también. Queremos decirles que estamos pues muy agradecidos porque el Señor nos está permitiendo a todos terminar este año. El Señor sabe solamente, ¿verdad?, a cuándo será el día que tengamos que estar en su presencia, como muchos de nuestros amados ya están con el Señor. Pero mientras estamos todavía aquí, le damos gracias al Señor porque sus planes también y sus propósitos se están cumpliendo en nuestras vidas y ahora es un momento que todo el mundo realmente considera pues el tiempo de Navidad, ¿no? Es un día muy especial que todos tenemos que recordar. Es un día especial, pero que no nos dejemos ir por toda la publicidad y la propaganda y todo lo que sucede alrededor de este día y aún el consumismo que estamos buscando, sino realmente recordar qué significa, recordar por qué nos estamos uniendo, recordar este momento tan especial que por cierto no en todos los países se permite Cierto. festejarlo, pero en Ujú. la mayoría de los países sí. Y si es un país que estamos recordando y tú recuerdas ese nacimiento de Jesús, vamos a platicar un poquito de la Navidad, un poquito y rápidamente probablemente de algo que ya sepas o probablemente algunas cosas nuevas o te ayudemos a recordar algo que ya sabes acerca de la Navidad, de este día tan especial. Así es, y aunque obviamente los eruditos no se ponen de acuerdo totalmente de cuándo fue el tiempo, la fecha más aproximada, cuando nació nuestro Señor Jesús, lo importante es que es un tiempo en que todo el mundo concienzudamente también está parando y, bueno, en medio de toda esta verdad, lo que decimos, toda esta mercadotecnia o etcétera, está considerando la importancia de la Navidad. Entonces vamos a ver por qué realmente, qué importante es para nosotros, y más como cristianos, por supuesto, el siempre tenemos que festejar que el Señor vino, pero en este tiempo es una buena oportunidad para compartir también con aquellos que todavía no le conocen. ¿Por qué el motivo de la Navidad? Así es, entonces vamos a platicar de qué es la Navidad, por qué, cuándo surgió, qué es lo que tiene que ver. Así es, la Navidad, bueno, representa una época para meditar de manera más profunda en el amor de Dios que le llevó a dar a su Hijo por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Por eso celebramos su nacimiento, porque todas las profecías se cumplieron en Jesucristo y Él nació. De ahí viene el por qué podemos realmente nosotros alegrarnos en esta época. Exacto, y hay que meditar en ella, y hay que meditar en esta parte, y hay que recordarla, y no son solo los regalos, que por cierto, felicidades a los que los recibieron, y los que no los han recibido, a lo mejor estás recordando a algún ser querido que haya partido, que ya no esté, o este año, o hace otros años, y a lo mejor recuerdas que a esta persona le gustaba mucho festejar la Navidad, en fin, recordemos estos momentos tan especiales, tengámoslos en memoria, tengámoslos presentes en esos, pero recordemos este motivo, meditemos, aparte un momento de aparte de la celebración, no digo que no lo celebres, ríe, goza, pero en ese momento también aparte un momento para meditar y recordar el motivo de esta celebración. Así es, y hay quienes no tienen muchos motivos para celebrar porque quizás su corazón está triste, ¿verdad? Enlutado o hay pérdidas en su vida, hay situaciones complicadas, pero aún en medio de eso el corazón es agradecido. Quizás muchos están exacto en festejos y otros no están en ese momento, no tienen esa capacidad de ver pues la celebración como muchos lo ven. Está bien porque para eso también nació el Señor Jesucristo, para amarnos y para Él estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, sean días alegres, sean días tristes, sean días difíciles, sean días fáciles, pero estamos pues todos realmente contemplando su majestad, contemplando cómo Él traspasó los cielos y pues increíble porque realmente estábamos viendo que aún personas que ni siquiera consideran bien a Dios no pueden negar la evidencia tan fuerte de todo lo que Jesucristo dejó aún en la historia. Ahora, entre los últimos eventos del Antiguo Testamento y los primeros eventos del Nuevo Testamento, transcurrió un periodo aproximadamente de 400 años, conocido este periodo como el periodo de silencio o los años de silencio, hablando de todas las profecías que venían para cumplirse en Jesús, en medio de los dos testamentos que tenemos nosotros en la Biblia el día de hoy,
pasó este lapso de silencio. Exacto, Yanei. Pero ese lapso de silencio fue un silencio de las profecías, un silencio de profetas, un silencio de milagros, un silencio de la voz de Dios. Pero no fue un silencio en sí, ya que entre estos 400 años sucedieron muchísimos eventos. Así es, digo, el pueblo de Dios seguía, los que conocían al Señor, ellos seguían en su relación con el Señor, pero también al mismo tiempo se estaban gestando muchas cosas en la historia. Y si consideramos las guerras, por ejemplo, tal vez no exista otro intervalo de tiempo que se compare con lo sucedido entre el año 400 antes de Cristo y el año cero. Pasaron muchísimas cosas durante todo ese tiempo. Por ejemplo, las batallas por el poder, que no es nada Exacto. nuevo. Sí, ¿No? sí, y se siguen peleando. Y se siguen peleando. Exacto, las batallas por el poder a través de todo el periodo intertestamentario acabaron con muchísimos imperios, los más importantes del mundo realmente. Acabó el imperio griego, ¿verdad? El egipcio, el cartaginés, el éucida, el macedonio y el persa. Y cumpliéndose puntualmente todo lo que el Señor ya había hablado desde antes. ¿Y quién no puede recordar todos estos imperios y lo importante que fueron y cuánto aportaron en la sociedad? Y eran tan, así que en la guerra, en las armas, en la tecnología, en la metalurgia, porque las espadas para unirlas, fueron Exacto. una etapa de muchos avances en esa época de, entre comillas, silencio. Regresamos, es un silencio bíblico, Ujú. un silencio de parte de Dios, pero en el mundo siguió existiendo y muchos eventos transcurrieron en estos 400 años. Así es, por ejemplo, nada más por ver un poco de todo lo que estaba pasando y el Señor permitió. En el ámbito, por ejemplo, intelectual, también se demostró su fuerza, su poder en este tiempo. Y vemos grandes figuras que han tenido impacto hasta el día de hoy, como Sócrates, Epicuro, Platón, Zenón, Aristóteles. Todos ellos vivieron durante esta época y tuvieron un gran impacto en el desarrollo de diferentes campos de la filosofía, por ejemplo, que impacta hasta el día de hoy la educación, gobiernos, en fin, ¿no? Así como Euclides, fundador de la geometría, o Arquímedes, por ejemplo, primer Que matemático. probablemente muchos niños lo odien, ¿verdad? Pero bueno. Seguramente, a algunos no les gusta mucho Arquímedes, primer matemático en calcular el valor de pi. O sea, fueron muchísimas cosas que el Señor permitió que pasaran, preparando todo lo que iba a venir. Y por no decirle, la literatura y las artes y todo volvieron a empezar también a surgir. Es un periodo muy importante donde el Señor estaba esperando el tiempo que él mismo había hablado a sus profetas. Así es todo el... Ahora sí que la historia continuaba aquí en América, continuaba en África, continuaba en Asia, el Imperio Chino, todo se continuaba surgiendo. Pero en esta parte que nos importa, lo que estábamos hablando, había ese silencio de 400 años, donde muchos lo esperaban, esperaban que iba a surgir, esperaban a ese Mesías, esperaban qué es lo que estaba surgiendo, pero Dios no había dado ninguna otra profecía Ujú. para continuar. Así es, y mientras todo eso estaba sucediendo, mientras tanto los judíos se habían desviado de sus prácticas religiosas. Muchos estaban a la espera, otros estaban un poco como esperando, ¿verdad?, la venida. Fue un tiempo, digo, lo vemos en la historia y podemos ver una riqueza de muchos pensamientos, ¿verdad?, que Surgieron muchas existían y todo, sectas. Fue cuando muchísimas, surgieron todas sí. las sectas de los judíos, los saduceos, así que cada parte que Ujú. venían los fariseos y en Así es. fin, Y en otros todos. países, ¿no? También surgieron muchas cosas que muchas ya cesaron, pero desafortunadamente muchas hasta el día de hoy siguen impactando. Por eso es importante conocer la palabra de Dios completa, conocerla, leerla, meditarla, escudriñarla, memorizarla, porque es la única revelación fidedigna del Señor y eso nos va a librar también de quienes quieren robar lo importante de la figura y de la persona de Jesucristo y más en esta época también, por supuesto, ¿no? Así es, y de ahí viene la parte donde se logró ese establecimiento de esa lengua, Ujú, una lengua que era el griego. Como ujú. ahorita dijéramos que si fuera la actual, sería el inglés, ¿no? Que en todo el mundo el comercio y todo se hace con el La mayoría. inglés, en la Ujú. mayoría de países exactamente. En esa época, la mayoría de países unidos estaba con el griego, casi todos hablaban el griego, por eso dicen, ¿no? Que quién conquistó a Roma, Roma a Grecia o Grecia conquistó a Roma. Exactamente. Entonces, Esos los porque griegos. Roma lo conquista, pero la influencia de Grecia sobre Roma y lo empieza a difundir el idioma por todos lados y aparte de ahí viene la construcción de una red de carreteras que
que conectaron prácticamente todo el mundo conocido, todo el mundo de América, pues no sé, para ellos no existía, ¿no? Entonces todo el mundo conocido, el imperio, si estudias la parte del imperio romano, todo lo que conquistaron y toda la red que había. De ahí el dicho que también dice, no todos los caminos llevan a Roma, porque Exacto, toda esa red de estaba carreteras comunicada. comunicaban con Roma. Exacto, y claro, en el mundo seguían idiomas importantísimos, por supuesto, muchos existen, otros ya no, pero en esta parte que nos incumbe, ¿verdad? Lo que estaba pasando para llegar en este tiempo intertestamentario, pues sí, el establecimiento del griego fue muy importante. Y entonces llega el momento, ahora sí, para que Dios rompiera el silencio y apareciera en escena una vez más. Bueno, el Señor siempre ha hablado de su creación, como dice la palabra, da testimonio, ¿verdad? De él, pero digamos que vuelve en este momento cuando arranca otra vez quienes escuchan nuevamente su voz. Exacto, entonces vuelve Dios a hablar, resurge cuál es el Nuevo Testamento. Empezamos con el Nuevo Testamento, empieza a surgir la voz de Dios, empieza a surgir, ¿y con quién surge el primer mensaje del Nuevo Testamento? Pues maravilloso, porque el primer relato del nacimiento de un bebé en el Nuevo Testamento y es el del primo de Jesús, Juan el Bautista, que rompe con esa, o sea, viene todo una pausa de la historia y otra vez continuando. Ese es el primer relato. Que dicen que que Jesús mismo dijo que no había profeta más grande que él. Iba a ver Ajá, exactamente que era el cómo. más grande de los profetas, dicho por Jesús. Así es. A pesar de que algunos quizás podrían considerar a otros profetas, Isaías o no sé, pero Jesús dijo que era Juan el Bautista, el más grande de los profetas. Así es, y Juan el Bautista fue el último profeta antes de Cristo y su propósito fue anunciar que Dios iba a hacer algo totalmente único por medio de su primo Jesús. Él venía preparando el camino para el Señor Jesucristo. Y es lo que hacemos muchas veces también cuando estamos hablando de la Navidad. Se prepara este camino para ver, para celebrar, para hablar del gran portentoso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en paredes de carne, en un cuerpo, como un bebé precioso, ¿no? Así es, y muchas veces, así como en esa época de silencio, a veces estamos como que en la actualidad volteando para otros lados, quizás ya olvidando, quizás como el pueblo judío anhelaba al Mesías. Pero por otro lado empezaron a surgir sectas y buscaban, y todo el mundo buscaba ¿cuál? El poder, el dinero, lo que estábamos viendo hace rato, el dinero, la ciencia, la tecnología, surgen guerras, violencia, poder, filosofías, ideas, tecnología, alabando al conocimiento. ¿Quién no recuerda Platón, ¿no? Y todo lo que hablaba hasta la actualidad y lo que decíamos de los matemáticos, la ciencia, el espacio, de lo que se podía conocer en esa época. Todo esto surge en esa época de silencio. Entonces parece que estuviéramos hablando algo similar, ¿no? Parece que estuviéramos... Para muchos, ¿no? Para muchos que no conocen al Señor piensan, Él está en silencio, pero tienen que ver, tienen que conocer, por eso tenemos que compartir la buena nueva, el Evangelio de la Salvación. ¿Qué es eso? Porque en la actualidad es lo que parece, ¿no? Para muchos, para ellos parece que Dios está en silencio. Sin embargo, una vez más, pues sí, la gente está envuelta en este poder, el conocimiento, el dinero, persiguiendo nada más lo terrenal sin considerar lo eterno, que eso es lo importante. Por eso la Navidad es tan contracultural, porque estamos celebrando que Cristo nace, que irrumpe la historia completamente. Y eso es lo importante. Ahora Jeremías 9, 23 y 24 en el Antiguo Testamento dice esta parte de la palabra. Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Qué tremenda palabra. ¿Ves ahí en qué debemos de gozarnos? ¿En dónde debe de estar nuestro conocimiento? No en estar buscándolas en ciertas formas en las palabras, no estarlo buscando en otras situaciones, sino que debemos de estar buscando y alabando y gozarnos del conocimiento, buscar su palabra. Y en eso es algo que tenemos que hacer ahorita, y es algo que tenemos que estar haciendo, y es algo que por eso decíamos al principio, de meditar en su palabra. Porque ¿cuántos hay probablemente familias
Y qué bueno que están unidas, y qué bueno que se reúnen, y qué bueno que están contentas, y qué bueno que están juntas, y es algo que no debemos de perderlo. Pero dentro de esa unidad y dentro de ese festejo, recordar el motivo y apartar un pequeño momento a meditar en el motivo correcto de esta celebración. Que eso debe ser diario en nuestras vidas, ¿no? El reconocer a nuestro Señor Jesús, todo lo que hizo, todo lo que hizo su Totalmente. palabra, todo lo que Jesucristo enseñó, la muerte en la cruz por nosotros, por darnos salvación por medio, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, su resurrección al tercer día, por eso viene la Pascua y celebramos, pero es algo que diariamente tenemos que tener en nuestro corazón. Eso Por- es lo más importante, sí, y ¿no? fíjate cómo muchas veces recordamos, ahorita que mencionas la cruz, como un sacrificio a la cruz, Sí, pero también el nacimiento fue un sacrificio para por Dios. supuesto. Dejar su gloria, imagínate la majestuosidad donde vive Dios, Jesús, dejarlo todo para hacerse hombre, Mm, para hacerse, despojándose a sí mismo, como dice la exacto, palabra, en hacerse hombre, o sea, humillándose realmente, haciéndose hombre, que eso es algo tremendo, ¿no? Que cambia completamente todo lo que estamos viviendo, es impresionante, ¿no? así es, todo eso fue un sacrificio que Jesús tomó al hacerse, y eso es lo que estamos recordando, ese nacimiento, imagínate, se limitó al cuerpo de un bebé, y a nacer, y a aprender a caminar, y el transcurso de su vida, el ir madurando, y la Biblia dice que creció en sabiduría, en obediencia, Estatura y gracia delante de Dios y de exactamente, los hombres, y se limitó al tiempo y al espacio, así es, impresionante, la humildad del Señor. Bueno, no podríamos terminar de hablar de la grandeza, la hermosura, la majestuosidad, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos, por supuesto que sí. Aunque hay gente que celebra o no celebra este tiempo, lo importante sí. es aprovechar incluso este tiempo para hablar a las personas, a tus familiares, a tus amigos del por qué, cuál es el motivo verdadero de la Navidad. Son oportunidades que Dios nos da de ser luz y sal allá afuera, ¿no? No es aislarnos, es nosotros ser realmente los que podemos llevar las buenas noticias de una manera no religiosa, pero de una manera profunda, una manera espiritual, claro, una manera con amor y verdaderamente de estar invitando. Esta es la razón para siempre. Así es, y esa es la razón por la cual Él vino. Y Él vino para rescatarnos. Mm. Para rescatarnos, Él vino porque nos ama. El motivo es su amor, pero el motivo está en rescatarnos. Rescatarnos del infierno, rescatarnos del pecado, rescatarnos. Y Él vino a dar ese rescate, se hizo hombre para poder rescatarnos. Se hizo hombre para salvarnos. Y debemos de gozarnos y alegrarnos de ese nacimiento, pero alegrarnos de esa obra y ser agradecidos. Y Así ser es. agradecidos con nuestro Dios por su sacrificio de hacerse hombre. Y más adelante platicaremos de su muerte en la cruz, pero ahorita platicaremos de su nacimiento, de dejar todo para nacer, para hacerse hombre, para rescatarnos, para cumplir esas profecías dadas desde Adán y Eva, esa profecía, Así y eso es lo es. que nos debe de llenar de alegría, de Así gozo, de es. felicidad, y de unirnos y de comer y recordarlo y de estar felices, Su nombre. porque lo veremos próximamente. Así es, eso es tremendo y obviamente el versículo de los más conocidos, Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es poderosísimo. Vemos lo tremendo que es esta realidad y aún a mí me encanta que aún la evidencia, no necesitaríamos tanta evidencia porque la fe tiene que ser más grande que cualquier evidencia, pero qué maravilla que tenemos la evidencia también de gente que quiere, incluso de exateos que han visto la evidencia histórica, arqueológica, la evidencia de testigos oculares y demás, y satisface aún la mente más, entre comillas, ¿verdad? Más elevada, porque nadie es más elevada que la mente de Jesucristo, Totalmente. y aún las grandes mentes han reconocido la existencia del Señor, la existencia de Dios, porque hay demasiada evidencia de que el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra con nosotros y sigue con nosotros, pero está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo tremendo. Jesús se encarnó, estuvo dispuesto a dejar el cielo y enfrentar los peligros de este mundo. Estuvo dispuesto a darlo todo con el fin de llevar a cabo el rescate de la humanidad. ¿Qué más alto y qué más
hermoso y qué más precioso y digno de alabanza que el nombre de Jesucristo por todo lo que ha hecho. Así es, imagínate enfrentar, como le pusimos aquí, los peligros de este mundo. También. Imagínate Sí. los peligros de cualquier accidente, de ir caminando y caerse y De la cosas gente que lo quiso matar, es- muchísimas cosas, él mismo resistiendo la tentación por amor, el frío, calor, todo, no una humanidad, inclemencia. Jesús 100% hombre, 100% Dios, Exacto, y fue tremendo, ¿no? tentado en todo, nos dice la palabra, que Él nos fue tentado en todo lo que hizo, pero Él, así que vino por ese rescate a esta humanidad, Amen. para salvarnos a todos nosotros. Y eso es lo que queremos recordar, eso es queremos recordar, meditar un poco en esa obra majestuosa y milagrosa de su nacimiento, de nacimiento de una virgen, de su nacimiento de una forma milagrosa, trayendo toda la descendencia legal para ser rey y la descendencia de sangre para ser el sacerdote y en él poder ser así que el heredero del sacerdocio de Melquisedec y el heredero del reinado de David y poderse sentar en el trono y cumplirse las promesas que Dios le dio a Abraham, las promesas que le dio a David, las promesas que Dios dio cumplidas en un solo hombre y tiene que ser un hombre y por eso Jesús se hizo hombre. Y que él reconcilió al mundo en él. El único que partió la historia de la humanidad en antes y después de él. Por eso su nombre es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el motivo real de la Navidad. Esa es la importancia que tenemos nosotros como cristianos. Sea lo que sea nuevamente, ¿no? Hay gente que discute que si esto, que si lo otro, que si celebra de esta manera, que celebra de la otra. No, más allá es que es real toda esta situación, cualquiera que haya sido la fecha, cualquiera que haya sido la manera, lo que sabemos es que es verdad. Entonces tengamos esta oportunidad solamente de compartir la palabra, de predicar a Jesucristo, su evangelio, de acercarnos y decir, este es el motivo por el cual celebramos. Sí, no nos desviemos en detalles de si fue otro mes o si fue un otro año. Es cierto, como decías, Gina, o sea, no sabemos la fecha exacta y que estas cosas, esos pequeños detalles, no nos desvíen, esos pequeños detalles no nos hagan a un lado totalmente de la esencia, de lo principal, del motivo principal. Es recordar un día su nacimiento, recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Y adorarlo como los magos que llegaron para adorarlo siguiendo la estrella de Belén, venían a adorarle y dándole sus regalos, que todos los días, no solamente hoy, ¿verdad? Por supuesto, 24 de diciembre del 2023, en esta ocasión, porque estamos ahorita grabando ahorita esto para ustedes, sino cada día, por supuesto, pero nuevamente hay momentos, hay días, hay comienzos o hay temporadas específicas que nos permiten reflexionar todavía más, nos permiten compartir más, nos permiten aprovechar ese tiempo para bendecir y que nunca se nos olvide Jesucristo es el motivo, la única razón poderosa por la cual podemos decir que es la Navidad realmente, eso es la Navidad, lo demás es gracia, por gracia del Señor y si estás o nuevamente gozándote o no gozándote, tiempo de lamento, tiempo de pérdida o tiempo de ganancias, tiempo de cualquier cosa que estemos en nuestra vida, salud, enfermedad, lo que sea, nada nos separa del amor de Cristo Jesús y en eso podemos tener nuestra confianza. Él nació, Él murió en la cruz por todos aquellos que podemos y hemos sido salvos a través de su gracia, de su misericordia, en la fe en su nombre. Él resucitó y va a venir ya no como un bebé humilde en un pesebre, ¿verdad? Con tantas limitaciones, sino como el Rey Todopoderoso, Rey de gloria y majestad. Y todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y que nos encuentre trabajando, que nos encuentre esperándolo, que nos encuentre anhelándolo, que nos encuentre como las vírgenes con las lámparas encendidas para cuando llegue, que nos encuentre que seguimos estando, que somos obreros fieles, administradores fieles de su reino, de su creación, todos los dones que Él nos ha dado, que te ha dado a ti personalmente, desarrollándolos. Y sobre todo nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con la gente que Dios nos ha puesto alrededor,
ahí mismo, ahí es donde tenemos nosotros que vivir esto y amarlo y amar su palabra y tener una vida de oración y saber que Él nos ama y que Él nos ha perdonado y nos sigue perdonando, tan imperfectos, pero con esa fe que es perfecta en el Señor, en su palabra, en esa relación que nada ni nadie nos puede robar jamás, ¿no? Así es. Y feliz Navidad, que la pases súper bien en este día, así con tu familia, unidos, riendo y que tengas un Anda. excelente próximo 2024. Que Dios los bendiga. Bendiciones.